Ok chicos, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en el segundo video de estadística y ahorita vamos a retomar el tema acerca de lo que son los modelos discretos y enfocarnos en lo que es la distribución binomial, que es muy comúnmente usada en los ejercicios de estadística. Para comenzar, primero vamos a ver un poco de la teoría de lo que conviene a la distribución binomial. En este caso les he preparado, como pueden ver en la pantalla, lo que es una pequeña tablita de lo que es la variable aleatoria binomial. Como se puede ver, aquí está su nomenclatura. Voy a ponerle la pluma para que se pueda ver, o mejor dicho, el punto láser. Pueden ver la variable aleatoria x, que es una binomial, así es la forma comúnmente que se escribe, de forma manual, que representa, la distribución binomial representa el número de sucesos que ocurren en el experimento binomial. Esto es muy asociado con el experimento de Bernoulli, que lo han de haber escuchado, pero básicamente es el número de sucesos que ocurren en un experimento binomial. Así de simple, así de sencillo, no hay otra ciencia. Aquí también podemos ver la distribución de probabilidades, que básicamente es lo que comúnmente se hace de forma manual, pero yo voy a ir enfocado a R, como lo están viendo en esta segunda tablita, que llegaremos a ella. Hay algo que tener en cuenta, que el soporte de la distribución binomial va desde 0 hasta n, que es el tamaño de la población o de sucesos que ocurren en este experimento binomial. También tenemos que la media es n por p, la varianza es esta formulilla y la función generadora de momentos es la de acá. No haremos enfoque en esto por ahora porque nos vamos a enfocar solo en RStudio. Como ven, aquí hay otra tablita que básicamente nos dice las 4 funciones que existen de la binomial. La binomial en R se la conoce como binom. El D, P, Q, R son los prefijos que el D, como ya dice aquí, devuelve los resultados de la función de densidad. El P devuelve los resultados de la función de distribución acumulada, es decir, probabilidades con mayor que, mayor o menor. El D se lo usa cuando son probabilidades que te piden exactamente en un punto. La Q, el prefijo Q se encarga de los valores de los cuantiles, cuando no haga preguntas de ese tipo. Y R, que básicamente no lo vamos a usar casi nunca, porque básicamente solo nos revuelve un vector de valores binomiales aleatorios. Y en sí aquí podemos ver los parámetros, si se dan cuenta. Para todos los casos van a haber 3 parámetros obligatorios, es decir, para la de binom va a haber una x, un tamaño, la probabilidad p, y está aquí el log igual a f, nunca se lo pone, así que yo les recomiendo que se olviden de este, solo se concentren en los 3 primeros. Para el prefijo p binom, asimismo el q, el valor que nos pide la probabilidad, el tamaño, o sea el n, la probabilidad que es p, y el lower tail, true o false, dependiendo de qué cola estén usando. Asimismo, el log.p lo ignoran ya sea para p y para q. Ahora, para entender esto, vamos a ver unos ejemplos que saldrán ahora mismo en pantalla. Ok chicos, ahora aquí nos encontramos en el RStudio, en nuestro programa, en nuestro centro de programación, y podemos ver el primer ejemplo que tengo preparado, el cual dice: se conoce que la probabilidad de recuperación plena para los pacientes que se deben someter a una cirugía debido a cierta clase de aneurisma es 0.85. En un hospital existen 9 pacientes esperando ser sometidos a este tipo de operación. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos se recuperen plenamente luego de ser intervenidos? Ese es el literal A. Después leeremos el literal B y el literal C, que se lo están viendo en pantalla. Vamos a realizar el literal A. Aquí estoy en mi consola. Vamos a marcar un numeral para saber que estamos en el literal A. ¿Qué podemos ver? Lo esencial, recomendación que yo siempre les digo para hacer ejercicios de estadística, es ir poniendo los datos que tienen de su problema. En el primer dato ya pueden ver que ya les están dando el dato de la probabilidad, es decir, que los que tengan un aneurisma o los que se van a someter a una cirugía debido al aneurisma es 0.85. Los pueden poner en variables para tenerlas guardadas. Yo les recomiendo también puedan hacer eso, ponerle un valor de p igual a 0.85, dan un enter y se queda guardada en consola o en el caché del RStudio, como lo pueden estar viendo aquí en este lado derecho. ¿Qué más? Lo que más les recomiendo después es poner su valor de n, es decir, n igual, n que era el valor total o el número de sucesos que ocurren en el experimento binomial, en el experimento de Bernoulli. En este caso, ¿qué les dice? Ustedes leen el problema, dice que se conoce que la probabilidad, les da la probabilidad, y dice que en un hospital existen 9 pacientes esperando ser sometidos, es decir, un n de igual a 9. Ese es el total. Entonces ya tenemos otro dato. Y esos son los datos suficientes para realizar el problema, ya que literal, ¿a qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos se recuperen plenamente luego de ser intervenidos? Es decir, me están preguntando la probabilidad de que x igual a 3. Básicamente eso es lo que me están preguntando. Lo ponemos en un comentario y esa va a ser nuestra búsqueda en este literal A. Y como ya les dije, si nos piden probabilidad de x igual en un número, en exactamente un igual en un punto dado, usamos el prefijo d seguido del nombre de la función. En este caso, como es una binomial,
ponemos el binom y aparece de una ahí y damos un enter y ya está. Ahora hay que rellenar los parámetros. El primer parámetro que se pone es el valor de x, es decir, x igual a 3, entonces se pone 3 aquí. Coma, el siguiente parámetro es el tamaño, es decir, el n, y el n lo pusimos como una variable n, así mismo vale la redundancia, entonces le ponemos el n ahí, ya que ya está guardado, coma, ¿qué más? La prop, que se refiere a la probabilidad, y en este caso lo guardamos también en el caché con una p igual a 0.85, es decir, aquí va a ir un valor de p. Como ya les dije, el log lo ignoramos, no lo vamos a usar, y ahora solo damos un enter y ya tenemos la respuesta del literal A. Seguimos con el literal B. ¿Qué nos pide en el literal B? Dice que cuando más de 3 se recuperen plenamente. ¿Qué significa esta palabrita o esta frase clave? Cuando más. Cuando más en estadística se refiere como máximo. Ténganlo en cuenta, anótenlo, es muy importante porque a veces puede existir confusión para los estudiantes. Así que lo recomendable es que cuando más signifique como máximo. Es decir, que nos están preguntando el literal B. El literal B nos están pidiendo la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Yo le pongo así, pero ya saben que esto es un menor igual. Yo lo pongo de esa manera, parece una flecha, pero esto se refiere a un menor igual. Vamos a un enter y eso es lo que estaríamos buscando en el literal B. Porque dice cuando más 3, o sea, como máximo 3 se recuperen. Es decir, el 3 se lo incluye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos aquí nuestro prefijo P. ¿Por qué? Porque esto es un menor igual. Entonces va el prefijo P seguido del nombre de la función, que en este caso es una binom. Paréntesis y comenzamos a rellenar los parámetros. El primer parámetro que les digo siempre es el valor con el que se refiere la pregunta, es decir, probabilidad de x menor o igual a 3, como se está viendo acá. Entonces aquí se pone el número exactamente igual. Porque aquí no hay ninguna confusión. Si tienen alguna confusión de por qué se hace lo siguiente, regresen a ver el primer video que subí, que explico muy bien lo que es modelos discretos y cuando nos piden diferentes tipos de probabilidades y qué se debe poner en los parámetros. Exactamente en el primer parámetro que se debe poner. El segundo parámetro que va a ser el tamaño, es decir, el n. Como estamos hablando del mismo problema, el n se mantiene, es el mismo del ejercicio anterior o del literal anterior, seguido del valor de p, que ya lo tenemos guardado, que es p, y seguido del lower tail, que es irrelevante si lo ponen o no, siempre y cuando esté un menor igual. Si está un menor igual o un menor, no hay necesidad de ponerlo. Pero como en este caso, para hacerlo formalmente y que se acostumbren, lo pondremos como lower tail igual a true, ya que por defecto esta función la detecta como automáticamente estuviera puesto un true. Damos un enter y esta sería la respuesta de mi literal B. Ahora haremos el literal C. El literal C, ¿qué nos dice? Vamos a anotarlo un poquito ahí y vamos a pedirse ¿cuántos se espera que se recuperen plenamente? Aquí es cuando existe algún tipo de problemas. Si ustedes recuerdan, como les enseñé en la diapositiva anterior, la media de una distribución binomial es n por p. Así que pueden existir dos formas. Yo les recomiendo la más sencilla, que es que de una, para hacer este ejercicio, pongámosle la variable x es igual a n por p. Damos enter y si queremos imprimir solo hacemos x y esa sería nuestra variable. Es decir, x va a ser un igual a 7.65, pero ojo aquí con la respuesta. ¿Por qué? Porque no existen personas en decimales, no existen personas por la mitad o cortadas en partes. Así que recomendación, siempre y cuando nos den decimales y sea mayor a 5, obviamente hagan el uso del redondeo, es decir, mi respuesta de literal C va a ser un 8. Y esa es mi respuesta a este problema. Súper sencillo, no es nada del otro mundo, espero que hayan entendido. Bueno chicos, por último vamos a hacer el último ejemplo para que entiendan mucho mejor lo que es la distribución binomial con RStudio. Y lo que vamos a leer es el siguiente ejemplo, que es súper sencillo, corto. Dice: una familia tiene 10 hijos, la distribución por sexos es igualmente probable. Hallar la probabilidad de que haya A, como mucho 3 niñas. ¿Qué nos quiere decir que la distribución por sexo sea igualmente probable? Que la probabilidad para que sea niño o la probabilidad de que sea niña va a ser siempre 0.5. Es decir, la probabilidad en general va a ser 0.5. No hay por dónde perderse, porque o es niño o es niña, o sea, es mitad-mitad. Es como que si lanzaran una moneda, cara o sello. Básicamente en eso se enfoca. Entonces, literal, ¿qué nos dice? Literal A. Dice, como mucho, 3 niñas. Como mucho es como máximo, ya les he dicho. Como mucho, 3 niñas es como máximo. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Como el ejercicio anterior, muy parecido. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué más tenemos en este problema? Cabe recalcar que lo que debemos poner también es un n, que el n en este caso nos dice que n es igual a 10 hijos. Ya tenemos nuestro n, ya tenemos nuestro p. Ahora solo hace falta buscar
el valor del literal A. Como nos dice una probabilidad de menor igual, usamos el prefijo P, como siempre, seguido del nombre de la función. En este caso, como estamos hablando de binom, ponemos binom. Comenzamos a rellenar los parámetros. El primer parámetro que les digo siempre es pongan este primer numerillo, acordándose de las técnicas de los tips que les di en el video pasado para que no se confunden. El tamaño, que es 10, seguido de la probabilidad, que en este caso es 0.5. Y en este caso escriban lower tail para que se acostumbren, true, aunque por defecto ya lo tienen, y le dan un enter y ya tienen la respuesta del primer literal. Seguimos, literal B. Vamos a hacerlo de manera súper sencilla para no tomarles mucho tiempo. Literal B dice al menos una niña, es decir, como mínimo una niña, que en otras palabras nos está hablando de la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, es decir, como al menos, es decir, como mínimo, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo lo haremos en el RStudio? Asimismo, usamos como es un mayor o igual, prefijo P, seguido del nombre de la función, que en este caso es binom, damos un enter y comenzamos a rellenar los parámetros. En este caso, como nos dice 1, ponemos el 1, pero como es un como es un mayor o igual, restamos menos 1 al primer parámetro, coma. Como ya les digo, esto lo van a entender bien viendo el primer video. Size, que es el tamaño, que es el 10, seguido de la probabilidad, que es 0.5. Seguido, ojo, aquí muy importante, lower tail, como estamos hablando de un mayor igual, es decir, cola derecha, aquí se pone lower tail igual a false. Damos un enter y esa sería la respuesta del literal B. Procederemos a hacer el literal C. Nos dice al menos 8 niñas. ¿Qué nos quiere decir al menos? Asimismo, como mínimo 8. Es como el ejercicio anterior, solo que en vez de ser 1, va a ser 8. Es decir, un mayor igual a 8. Que es lo mismo que hacemos. Asimismo P, binom, perdón, ahí se me fue, binom. Ponemos el primer valor que les digo, el primer parámetro, menos 1 como siempre, porque este es un mayor igual, seguido del tamaño que es 10, seguido de la probabilidad que es 0.5. Por último, y sin olvidarse, porque esto afecta mucho, lower tail igual a false porque es mayor que y es cola derecha. Y ese es el valor del literal C. Y bueno chicos, eso es todo, espero que hayan entendido muy bien los ejercicios, la parte teórica que les di al principio, y espero que les haya gustado. Pueden compartir el video si desean, o hagan lo que quieran. Espero que se cuiden y nos vemos a la próxima. Adiós.